Hola, soy Roberto Rodríguez. Gracias por acompañarnos en El Mundo en 7 días, aquí en FM Mundo Live. Tenemos un nuevo encuentro hoy con una invitada especial. Es Dayana Monroy, periodista ecuatoriana, radicada en San Francisco, en California, en los Estados Unidos, trabajando por la cadena Univisión. Hoy hablamos sobre la crisis de seguridad que enfrenta el país. Una mirada desde el periodismo desde el exterior del territorio nacional. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente? ¿De qué manera se puede aportar de manera propositiva a sanar las heridas de nuestro país en momentos duros y difíciles como los que estamos atravesando? Es nuestro encuentro de hoy. Gracias por acompañarnos en el mundo entero en www.fmmundo.com. Me encuentras a mí en Twitter e Instagram, @Roberto Ecuador. Aquí arrancamos. Muy bien, y lo habíamos anunciado. Hoy conversamos con Dayana Monroy, periodista ecuatoriana. Está actualmente radicada en Estados Unidos, trabajando para la cadena Univisión. Me da mucho gusto saludarte, Dayana. Hace tiempo que no conversaba contigo y sobre todo hoy, en un momento tan crítico para el país por la situación evidente que estamos atravesando y conocer un poco desde tu perspectiva, hoy, desde fuera del territorio ecuatoriano, la visión de cómo se percibe al Ecuador. Buenos días y gracias por atender esta entrevista. No, muchísimas gracias a ti, Roberto. Yo quiero comenzar enviándole un abrazo a todas las personas que están en Ecuador. La verdad es que las redes a veces nos conectan, ¿no? Y quienes estamos, y no solo eso, sino que quienes estamos del otro lado tenemos nuestra vida en Ecuador. Yo tengo a toda mi familia en Ecuador, a mis hermanas, mi madre, mi padre, mis amigos, mis colegas, a quienes los vi en esas imágenes terribles, pasándolo mal en Guayaquil. Entonces quiero enviarles un abrazo bastante, bastante grande. Decir que, y quiero decir que acepté esta entrevista. Al principio Roberto dudó un poco porque digo, bueno, quienes deben tener voz son las personas que están allí, ¿no? Que están viviendo lo que están viviendo. Pero a su vez leía comentarios de otros migrantes, ya me incluyo en el grupo, eh, quienes sienten lo mismo que yo, ¿no? Esta impotencia, este, este estar y no estar, porque es difícil, ¿no? Cuando tienes que acá seguir cumpliendo tus cosas, pero tu mente y tus emociones están en otro lado, ¿no? Entonces ellos me decían, mira, uno se va de ahí físicamente, pero realmente sigue estando allí. O sea, sigue estando tu cabeza, sigue estando tu corazón, sigue estando todo, ¿no? Y son, o sea, se vive de cerca. No quiero decir igual, nunca voy a decir igual, pero sí, sí se vive de cerca con una incertidumbre y también con un aplazamiento del decir, cua- nuestros planes de muchos es volver, ¿no? Decir, se aleja ese propósito en algún momento. Yo lo que estoy haciendo en este momento es transferir todo lo que me han dicho los migrantes, que creo que también es importante que, ya que tengo esta oportunidad, pueda hacerlo a través de ti, Roberto. Lo que pasa es que, y agradezco mucho la confianza y la buena onda, Dayana, porque sí, es complicado para nosotros quienes estamos en el ejercicio de la profesión el ponernos al otro lado del micrófono y dar esa otra perspectiva de la vida, porque sí, es distinta. Por un lado, en tu caso, el estar al otro lado del micrófono y ser la entrevistada y no la entrevistadora. Y por otro lado, el estar fuera del país, que te genera otra visión. Lo comentábamos ayer cuando hablamos sobre la entrevista y te decía, yo no recuerdo en los últimos años haber sido que nuestro país sea titular en los breaking news de las noticias en Estados Unidos, en las cadenas, en CBS, en ABC, en todos los networks en inglés. Éramos el primer titular de noticias. Para quienes trabajamos en noticias, sabemos que el ser el primer titular wow, es la noticia que más llama la atención a la audiencia y es un poco la papa más caliente dentro de todo lo que hay en el informativo. Es algo que nos llena de muchísimo dolor porque finalmente nuestro país se hace conocer de la peor manera posible. Sí, la verdad es que sí, Roberto. De hecho, yo estoy en un área, yo trabajo para Univisión, pero estoy en el área de San Francisco. Acá somos muy pocos en el área de la Bahía de ecuatorianos. De hecho, mucha gente me dice, eres la primera ecuatoriana que conozco. O sea, somos bastante, bastante poquitos. Lo digo porque temas sobre Ecuador, la verdad es que no se hablan demasiado por lo que tú has dicho, ¿no? Pero acá fue un tema para abrir el noticiero. O sea, fue una información con la que todo el mundo abrió y todos me decían, uy, tú eres de Ecuador, ¿verdad? Y yo le digo, sí, de hecho soy de Guayaquil. De hecho, las personas
que estamos observando en este momento, o Las sea, conozco. todos, y eso te da a entender también la emergencia en la que estamos, ¿no? Lo que estamos viviendo y también el saber, porque yo tengo 6, 7 meses acá, pero trabajé hasta el último día en Ecuador, o sea, tengo 6, 7 meses sin hacer periodismo físicamente en Ecuador, pero lo hice con todo hasta la última, o sea, en primera fila hasta la última. Entonces sé que lo que estamos viendo ahora es realmente algo que viene pasando desde hace unos 3 años con fuerza. Recuerdo las masacres carcelarias, niños de 13 años matando a un policía, o sea, ese tipo de cosas que ya nosotros nos estaban consumiendo, porque aquí también tenemos que hablar de la parte emocional, cómo es vivir con miedo. En Ecuador estamos viviendo con miedo, están viviendo con miedo, todos estamos viviendo con miedo y eso el mundo apenas lo comienza a ver, ¿no? Y comienza a sorprenderse a lo que nosotros ya habíamos comenzado a ver y ya hemos comenzado a ver desde hace algún tiempo atrás y quizás en algún punto hasta normalizando el nivel de violencia al que hemos llegado en este momento. ¿Cómo ves la situación actual? Y quiero agarrar justamente ese tema, porque tú has sido una periodista de territorio, tú has estado y has cubierto casos complejos, muy calientes, muy conflictivos, y has visto historias como las que acabas de describir, extremadamente fuertes, con las cuales uno desgraciadamente se empieza a acostumbrar y empiezan a ser parte del paisaje, y el que haya muertos, rehenes, secuestros, coches bomba se empieza a convertir en parte del paisaje. Sí, sí. O sea, no tengo que describir cómo se vive en Guayaquil, ¿no? O sea, y perdón, en Guayaquil Esmeraldas. O sea, si ya quiero Bueno, Guayaquil, mencionar Esmeraldas, peligros, Quevedo, ahora Machala también, es decir, Quito, todo, o sea, todo. O sea, es una cosa que se comienza a expandir. Recuerdo en su momento cuando ocurrió el atentado en la unidad policial de San Lorenzo. Esa fue como la primera explosión, ¿no? Y claro, muchas personas comenzaron, y de hecho las autoridades, y esto hay que decirlo, comenzaron a decir, no, es San Lorenzo. O sea, esto se concentra en Esmeralda. Recuerdo tanto yo las ruedas de prensa diciendo como que no, este es un asunto de Esmeraldas. Luego, no, este es un asunto de la costa. No, o sea, y también cuando ocurría lo que ocurría en las cárceles es no, es conflictos entre bandas. Cuando comenzaron a aumentar las muertes violentas también decían, no, es que es conflicto entre bandas, un poco abonando en el discurso de que se maten entre ellos. Y los expertos, yo no soy experta, pero he tenido la oportunidad de entrevistarlo cuando hacía los reportajes, los expertos nos decían, no es posible, porque lo que está pasando en las cárceles se va a reflejar afuera, y ya está pasando afuera, pero estaba pasando de forma aún no con tanta explosión de violencia. Y ahora estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces también es desgarrador porque si bien en este momento el crimen organizado se ha tomado todos los poderes, también hay que preguntarnos, bueno, esto se pudo haber evitado, se ha tomado los poderes no quiero decir con la ayuda, pero con la inacción de las autoridades. Yo sí soy bastante cuestionadora sobre ese tema, ¿no? Porque los expertos lo venían diciendo desde mucho antes. Y ahora lo que pasa es que la gente está muy cansada frente a lo que está viviendo. ¿cuál es tu visión hoy sobre el decreto 111, cuando se declara ya esta guerra frontal y formal y se declara a grupos delincuenciales como terroristas? Bueno, es una forma de actuar, ¿no? O sea, una forma de ya tenerle frente, ¿no? Porque yo recuerdo cuando siempre se declaraban los estados de excepción, era como, bueno, uf, otro, o sea, otro estado de excepción frente a otro estado de excepción, pero también decíamos, ¿habrá alguna otra forma? Creo que esta es una otra forma, ¿no? Al menos distinta a la que ya hemos visto. Eh, yo no sé si realmente funcionará o no funcionará, o sea, espero que sí, pero es una forma distinta a la que ya hemos visto, al menos algo diferente. Y claro, o sea, esto tiene que venir acompañado también con muchísimas otras cosas que van a tomar muchísimo más tiempo, como el evitar que niños sean captados por el crimen organizado. Yo creo que también hay que hablar de eso. O sea, nos estamos olvidando de eso porque ellos tienen mucha mano de obra barata. O sea, es mano de obra a la que ni siquiera le pagan. Estos niños tienen, y lo sé porque hablaba con psicólogas que trabajaban con los menores de edad. O sea, ya tienen una ilusión de convertirse no en médicos, sino en lo que tienen más cercano, que es lo que se está viendo. La única alternativa que hay cuando no hay educación, cuando no hay salud, cuando el círculo de pobreza sigue. Entonces tienen mano de obra que están dispuestos a hacer lo que tú les digas, como meterse en un canal de televisión
siendo grabados a en televisión nacional, porque eso dentro de la organización nos hace crecer. Entonces creo que también es muy importante que veamos eso, porque claro, hoy vemos y quizás ya no nos da pena ver a alguien que tiene 16, 15 años, pero esto va mucho más abajo. Hay niños que tienen 8 y que ya son reclutados en Esmeraldas, y creo que también es importante que de eso se hable un poco más, porque eso quiere decir que vamos a seguir reproduciendo esto, ¿no? Ahora, del otro lado, tú que has estado, como lo decía hace un rato, como periodista en el territorio, mucho viendo este tipo de situaciones en primera mano, no te las han contado, sino que las has visto. El tema de las cárceles se han convertido realmente en bodegas humanas y no quiero irme al otro lado de la banda, los Human Rights Watch, de los cuales también te quiero pedir criterio más adelante, pero sí hablar un poco de los centros de rehabilitación porque yo recuerdo que eran centros de rehabilitación. Hoy son bodegas humanas donde embodegas a la gente durante un periodo de tiempo. Los que tienen chance de salir se van antes, los que tienen chance de que los sacan antes, pero son bodegas humanas. Rehabilitación, la palabra la quitaron, ahora son PPLs y ahí que se estesen. Sí, yo creo que una respuesta clara a lo que está pasando también y a lo que aupa lo que está pasando es el caso Metástasis, ¿no? O sea, algo que nosotros ya sospechábamos que ocurría hace algún tiempo, que las sentencias tienen precio, que el absolverte tiene precio, que el habeas corpus tiene precio, eso pues ya está con nombre y apellido, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta que no es que en algún momento recuerdo, no es que las madres de los reos se metían en sus cavidades las armas gigantescas que a veces encontraban, no, había una autoridad que abría la puerta y que dejaba entrar. Entonces ya cuando ya sabemos ese nivel de impunidad que existe, creo que es un poco más fácil entender el poder de cómo está contaminada cómo está contaminado, cómo el narcotráfico ha contaminado al país, no solamente al sistema carcelario, a todos los sistemas, Roberto, ¿no? Entonces, ahí también ya hay otro tipo de discusión. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Centro de rehabilitación, no, es del dueño de la cárcel. El dueño de la cárcel en este momento, o sabemos, o hay muestras, según el caso Metástasis, no era directamente el Estado. Y esa es la realidad. O sea, el director del SNAI también entre uno de los procesados. O sea, como... Claro, lo que pasa es que el caso Metástasis destapó una serie de secretos a voces, de los cuales se hablaba y se comentaba, pero no habían las pruebas o no habían los sustentos para poder ponerlo sobre la mesa y poder judicializar todos estos procesos. Ahora, ya un poco para ir concluyendo también, porque el tema es complejo, es extenso, quiero tocar un tema antes de concluir y es el tema de los derechos humanos, porque ya estamos viendo levantamientos, por otro lado, de las organizaciones de los derechos humanos que dicen que hay que respetar a estas personas que han cometido estas infracciones. Tienes ahorita un problema serio. No tienes un control de las cárceles aún de manera formal, oficialmente no se ha dicho que no hay un control todavía, no se ha recobrado el control de las cárceles, que no sé cuándo se lo tuvo inicialmente, y tienes a 400 personas detenidas hasta ayer, 400 detenidos que no saben dónde mandarlos. Entonces, y ahí tienes el tema de los derechos humanos. ¿Cuál es tu visión como periodista frente a esta realidad? O sea, a mi criterio, los derechos humanos hay que respetarlos. O sea, nosotros no podemos tener nuestra regla, no puede ser la misma regla que está teniendo el crimen organizado, simplemente porque somos Estado. Y también sabes por qué más. Porque si tú me dijeras que las leyes que están escritas se están cumpliendo, yo digo, ok, es un argumento, ¿no? No estamos irrespetando nada, pero lo que pasa es que hay tanta corrupción que ni siquiera esas leyes se están cumpliendo. O sea, para mí la solución realmente gira hacia otro lado, ¿no? Y esta discusión constante que existe sobre el tema de derechos humanos, para mí, francamente, es una distracción que quiere poner la autoridad de turno para centrar la discusión en eso. La discusión está en otra cosa, porque hace 2 años, 3, nosotros investigábamos la corrupción en los hospitales durante la pandemia. A todo el mundo le horrorizó, a todo el mundo. ¿Qué pasa con todas esas personas? Están libres. Entonces, la discusión va hacia la impunidad. Yo creo que todos tenemos que centrarnos hacia la impunidad. ¿Quién garantiza que esas personas, muchas personas sonríen cuando les pegan? He visto un montón de videos pegándole, hay dos personas también que van en una moto y que se ve que Ah, al que parecer les han quitan sido la ropa. desvestidos. Eh, ok, yo
nos quedamos con la superficialidad de ese momento o realmente nos quedamos con una sentencia que llegue, sea firmado por un juez y que no venga el líder de la banda a pagarle luego la condena para que esa persona salga. Yo prefiero lo segundo. Entonces, siempre trato de no distraerme con esto, que para mí es una distracción realmente. O sea, yo quisiera que cada uno de nosotros hagamos lo que tiene que hacer, incluyendo la policía, respetando lo que tiene que respetar. Y que llegue esa sentencia final, ¿no? Porque para mí también es como, es eso, ¿no? O sea, yo digo, claro, todos los comentarios y como te decía también cuando hablábamos, mi algoritmo me sigue llevando a Ecuador. Yo estoy en Ecuador por todo lo que está pasando y todo lo que estoy observando. Me gustaría que nos distraigamos más en eso, ¿no? En ver y en ser como sociedad civil testigos de lo que está haciendo el sistema judicial. Ya salió el caso Metástasis, ya sabemos lo que estaba pasando, ya sabemos cuánto cuesta los habeas corpus, las sentencias, ya sabemos todo eso. Entonces, esta vez, centrarnos en esa otra parte también, ¿no? En decir, ¿quién nos garantiza ahora que en este momento esos 300, 400 detenidos que puede existir, 500, 600, no en este momento, en vez de estar hablando de cómo procesalmente los van a estar en la cárcel y va a permanecer, estén hablando de cuánto dinero hay que pagar para sacarlos? Entonces, esa también creo que es la discusión más extensa que deberíamos tener, ¿no? Yo creo que es la que debería preocuparnos también. Te quiero agradecer un montón, Dayana, por el tiempo. Sé que tienes que ir a otra cobertura en este instante, pero no quiero cerrar sin hacerte una pregunta final en favor de ser propositivos también con la causa. Desde afuera, hoy, ¿qué podemos hacer en favor de ir, sí, la justicia ecuatoriana haciendo lo que tiene que hacer, el Estado ecuatoriano haciendo lo que tiene que hacer, pero un presidente y un gobierno y un Estado, más allá de los gustos o disgustos, afinidades o no, tendencias políticas o no, etcétera, en favor de, desde el lado internacional, aprovechando tu perspectiva desde afuera, para ir sanando estas heridas y que Ecuador no se vea solamente como una zona de conflicto, sino que de qué manera podemos contribuir a darle ese alivio, esa paz, esa otra imagen de lo que tú y yo conocemos que es Ecuador. Ecuador no es esto. Esto es un problema grave y serio que pasa en Ecuador, pero Ecuador es mucho más que esto. ¿De qué manera podemos contribuir nosotros a esta comunidad internacional a invitarla a seguir creyendo en Ecuador? Yo creo que esto que ha pasado, que el mundo esté hablando de Ecuador, es un primer paso. O sea, muchas personas dicen, no, porque lo que están haciendo es como darle mala fama a nuestro país. No, nuestro país está en un estado de emergencia y tenemos que asumirlo así, porque no es normal lo que estamos viviendo, no está bien. O sea, yo no puedo decirle al mundo, mira, Ecuador también es esto. Primero hay que resolver este tema, porque si no, nadie va a ir a nuestro país. Y yo creo que aún se puede resolver. Y sabes qué, algo que me gusta mucho, ¿no? Dentro de todo esto es que las personas reconocen a Ecuador como un país donde no se ha visto algo así. O sea, Mm. Hay esa ese es el percepción. recuerdo. Mm. Exacto, esa es la percepción. Siempre me preguntan y me dicen, ¿pero desde cuándo? ¿Por qué? O sea, muy sorprendidos, porque no nos relacionan generalmente con lo que hoy lamentablemente somos, ¿no? Un país de logística de paso de drogas, uno de los países más violentos de Latinoamérica. Entonces creo que es importante eso, ¿no? El recurrir a ese, lo que lamentablemente hoy es un recuerdo y que se pueda ir solucionando este problema, ¿no? Pero creo que yo sí creo que el mundo observe esto es importante, porque probablemente con los esfuerzos que se están haciendo internamente en los niveles de corrupción que existen en este momento en Ecuador, pues va a ser mucho más difícil el tratar de cambiar esto. Te agradezco muchísimo, Dayana. Te mando muchos saludos a la distancia y seguiremos en contacto, producto del oficio, en los próximos días y esperemos mejores días para nuestro país. Te mando un saludo grande. Dayana Monroy con nosotros, periodista ecuatoriana radicada en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por tu valioso tiempo. No, a ti, Roberto, muchísimas gracias y un abrazo a todas las personas que están pasando lo que está viviendo mi país.